Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde ustedes me permiten entrar en sus vidas, en sus corazones y compartir distintos temas que nos ocupan y nos preocupan del mundo y que sucede de todo. Hoy es 2 de abril, un día muy especial para los argentinos, para la República Argentina en especial, porque hace muchos años, un día como hoy, 2 de abril, un presidente de facto, el general Galtieri, decidió tomar las Malvinas, las Islas Malvinas argentinas, pero donde la población es inglesa. Un día como hoy, a este señor se le ocurrió mandar a la guerra a miles de jóvenes, miles de chicos que no tenían entrenamiento, que no tenían preparación, que no tenían armas, que no estaban preparados para ir a combatir. Claro, esto se asemeja a lo que está pasando hoy en la guerra de Ucrania y de Rusia, en la invasión. Pero les cuento esto porque este presidente, de facto, tenía muy poca popularidad en ese momento, estaba muy mal en las encuestas, no era querido. Pero con esto logró, en un discurso en la Plaza de la República, juntar más de 1 millón de personas, donde lo ovacionaban, lo aclamaban, y donde, gracias a un discurso de él, que creo que inventado, preparado, convence a la gente, al pueblo que estaba ahí, de que íbamos a ganar semejante guerra, que íbamos a recuperar ese territorio y que teníamos todo para ganar. Entonces después vino la guerra y las noticias eran que Argentina iba ganando y que todo iba maravilloso, pero ¿a quién se le ocurre pensar que un país, dentro de todo pequeño, como es Argentina, sin armas, sin entrenamiento como tenían estos jóvenes, pueden pelear, pueden combatir, pueden ir a una guerra con una potencia como Inglaterra? Creo que todo esto solamente puede caber en la cabeza, en la mente de una persona que lo único que le interesaba era ganar dignidad, ganar la ovación del pueblo, ganar reconocimiento, sin importar los miles de soldados que murieron en esa guerra y que aún hoy en día hay miles de soldados combatientes de las Malvinas que ni siquiera son reconocidos con medallas de honor. Estos excombatientes que me mandan cartas también todo el tiempo diciendo que pueda hablar de ellos y piden solamente que se los reconozca, como en cualquier lugar del mundo normal, civilizado, se reconoce a un excombatiente con medallas, con honores, porque dieron la vida por todos nosotros y fueron a una guerra que no estaba preparado, que no estaban preparados ellos, que no tenían las condiciones. Entonces, yo con esto les quiero decir cuántas veces en la cabeza de un gobernante, de algunos gobernantes, se ponen estas ideas solamente pensando en ellos, en la popularidad, pero ¿a cuántos gobernantes realmente les importa la gente? ¿Les importa las víctimas? ¿Les importa todo lo que pierden? ¿A cuántos? Lamentablemente, a pocos. Si no, creo que si les importara realmente el pueblo, no iniciarían una guerra sin medir las consecuencias. Lo mismo estamos viendo lo que está pasando hoy. Las consecuencias son tan grandes que creo que no vale la pena una guerra, no vale la pena levantar su prestigio y mandar a matar a tanta gente. Amigos, este día es para recordar y creo que
pasan los años y nos van contando lo que sucedió, y esto tiene que quedar en la memoria de todos, porque cuando uno elige los gobernantes hay que elegirlos bien, y deberían pasar por un examen de conciencia, por un examen especial para ver cómo está su mente. Esto es todo. Los quiero mucho y un beso a todos los excombatientes de Argentina que realmente merecen los honores, a todos. Y también a los de la guerra en este momento, todos. Un reconocimiento y un gran beso para todos ellos. Los quiero mucho, no me dejen sola.